Bueno, hola, buenos días compañeros. Mi nombre es Sabrina Pérez y formo parte del equipo 5 y vamos a presentar lo que son los mercados financieros internacionales. Bueno, estos son los integrantes de mi equipo y yo estoy en representación de ellos. Primeramente hay que entender lo que es un mercado. Un mercado es un lugar, es un espacio donde se intercambian bienes y servicios. El mercado financiero puede ser entonces este espacio, ya sea físico o virtual, donde pues se intercambian estos activos. No van a ser bienes y servicios, sino van a ser activos financieros como se los muestra en la presentación. Si quieren pueden seguir la presentación, igual no voy a como ahondar específicamente en lo que dicen las diapositivas, voy a intentar explicarlas y si tienen alguna duda después, pues pueden preguntarnos al equipo. Y bueno, ¿cuál es la función de estos mercados financieros? Pues es reunir en el mismo lugar a los compradores y vendedores de este mercado para hacer las transacciones más fáciles y efectivas. Tienen diferentes funciones. Como les los mencionaba, la principal es conectar a los compradores y a los vendedores. Además, ayuda a determinar pues, el precio de los activos de los cuales cotizan, por ejemplo, en la bolsa, a reducir los costos de intermediación que hay entre ellos, porque muchas veces existen mercados que son mercados directos o mercados indirectos, y administrar los flujos de liquidez. Además, pues existe la amplitud, que esto nos ayuda a encontrar más gente, encontrar más información. Esta información, como se menciona, pues es transparente, porque pues lo puedes ver en plataformas o puedes pedir la información. Es profundo porque existen muchísimas órdenes de intercambio y es flexible porque puedes tanto entrar o salir de una transacción de manera sencilla. Ahora, bueno, ¿cuáles son los mercados financieros más importantes? Estos se van a mencionar también después en los tipos de mercados, pero bueno, primero es el mercado de deuda. ¿Qué hace este mercado? Se dedica al financiamiento para proyectos de inversión o mantener, por ejemplo, las actividades de una persona. Y luego está el mercado de acciones. ¿Qué pasa en este? Es creo que el más común que nosotros conocemos se encarga pues de la emisión de acciones y así que las empresas pues vayan comprando acciones de otras empresas o las personas. ¿Qué son las acciones? Son pequeñas partes de una empresa y esto se puede dar, por ejemplo, como lo dice en la presentación, cuando se necesita dinero. Y bueno, existen diferentes intercambios de acciones y existen pues diferentes tipos de acciones que se van a explicar después. Bueno, el siguiente mercado se llama mercado cambiario de divisas. Creo que nosotros lo conocemos más como mercado de divisas y es donde se compran y venden divisas y favorecen el comercio internacional y bueno, pues así puede que nosotros tengamos divisas de otros países, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los principales mercados financieros internacionales? Está el euromercado, que se dedica a los préstamos y al crédito. Está la Bolsa de Nueva York, que es la principal debido a su volumen y creo que es la que más conocemos, ¿no? Y cuando dicen, pues se cayó la bolsa, ¿a qué bolsa hacen referencia? Por lo general hacen referencia a la Bolsa de Nueva York, que es la principal de Estados Unidos y la principal del mundo. Ahora, la segunda más importante de Estados Unidos es la Nasdaq, que la Nasdaq tengo que significa National Association of Security Dealers Automated Quotation. Y bueno, esta es la segunda por el volumen que tiene. Ahora, la bolsa de Tokio es la más importante en Asia, y esta tiene algo atípico, que es que se favorece por el cambio de horario, principalmente en Europa y en América, que bueno, nos acordamos que en América está la principal bolsa de valores. ¿Por qué? Porque esta puede vender cuando las demás no pueden. Entonces, digamos que tiene como menos competencia, por así decirlo, si lo quieren entender más fácil, porque cuando hay bolsas que cierran, ellos, por ejemplo, pueden ir abriendo y es más fácil pues encontrar a esta gente a estas horas. Bueno, luego está la Bolsa de Londres, que creo que es una de las más importantes en Europa, y en ella se cotizan materias primas y estas materias primas cotizadas funcionan como referencia para otras partes del mundo. Y bueno, participan muchos que no forman parte de Gran Bretaña. Otra bolsa importante en Europa es la de Frankfurt. Algo que tiene de importante es pues, su ubicación geográfica. Muchas veces también lo importante en las bolsas es su ubicación geográfica. Y Alemania es un país pues que tiene mucho que ver con las finanzas y esta bolsa a lo que bueno se le atribuye es que tiene mucha globalización. Ahora, ¿cuáles son los mercados financieros más competitivos en el mundo? El primero es el de Hong Kong, que bueno, que tiene mucha libertad en su economía, libertad en el movimiento de los capitales,
una gran infraestructura que es lo que más le permite ser eficiente. Y no solo en los mercados financieros, sino en la vida cotidiana de Hong Kong tienen una gran infraestructura para las cosas, lo cual esto les facilita hacer una mejor economía. Y como lo mencionaba también con la bolsa de Frankfurt, Hong Kong tiene también pues la ventaja geográfica y pues esto es una ventaja estratégica. Singapur también en Asia, bueno, no, es muy importante para el comercio de las divisas, no solo en Asia, sino en todo el mundo. Y también pues Singapur es un país que ha, bueno, surgido mucho y tiene mucha fuerza desde los últimos años, por lo mismo que Hong Kong, por su infraestructura que es efectiva. Luego tenemos otros como Nueva Zelanda, que se basa en los bancos comerciales. Estados Unidos, que bueno, como ya lo hemos visto, las bolsas de valores de ahí pues, son las más potentes. Noruega, que también tiene bancos de comercio. Malasia empezó a entrar en estos movimientos cuando comenzó a fortalecer su sistema bancario. Finlandia, como les dije, no les voy a explicar muy a fondo, si quieren pueden verlo en la presentación porque es muy larga, entonces voy a ser un poco concisa. Australia, bueno, es uno de los 4 países en el mundo de las pensiones y tiene un buen funcionamiento en el mercado financiero y estos han sido un crecimiento constante en lo que se refiere al crecimiento financiero. Sudáfrica, que bueno, Sudáfrica tiene 32 bancos comerciales y 3 bancos mutualistas. Los bancos comerciales se han creado instituciones financieras que, bueno, ayudan como a las pymes y esto se puede comparar un poquito con México también, que hay ciertos apoyos a las pymes, quizás no ahorita debido a, pues, a lo que está pasando, pero por lo general habían, luego se quitaron, como lo hemos visto en clases. Canadá, algo interesante es que su ley financiera la checan cada 5 años, pues para que no esté como atrasada, sobre todo en el campo de las finanzas, que es como un lugar que está creciendo mucho, hay muchas cosas que están haciéndose como más tecnológicas, entonces pues en base a eso se revisa cada 5 años. Bueno, principalmente sí es mi tema, también lo voy a hacer un poquito conciso porque son muchos mercados. Bueno, los tipos de mercados se dividen según ciertas características. Primero es según el instrumento financiero. Y bueno, en este tenemos 2, que son los mercados monetarios, que se dedican al intercambio de dinero y activos financieros. Y en esto, pues el ejemplo como más tangible y que podemos entender más son los pagarés. Y bueno, luego está el mercado de capitales, en el que ahí se comercian acciones, como ya lo habíamos hablado, bonos y obligaciones. Y es un mercado que adquiere un poquito más de riesgo. Si nosotros, bueno, México es un país considerado que no invierte mucho por el riesgo. Nos vamos a lo seguro, ¿no? Como a los CETES. Entonces, este tipo de mercados a veces se dejan un poquito de lado o se usan más en empresas más potentes, como los siguientes mercados. Bueno, ahora también cabe aclarar que que un elemento, por ejemplo, la bolsa, puede estar en varios tipos de mercado. Está pues lo que son los mercados directos, que es decir, que no hay ningún intermediario, que están solo el comprador y el vendedor y lo que se está intercambiando. Y luego está el mercado de intermediarios, que es al menos uno de los que está actuando tiene que ser el intermediario, ¿no? Luego está el mercado de subasta. Esto se da a veces también en la bolsa, y es sobre la compraventa, por ejemplo, de acciones, ¿no? Se subasta una acción y esta persona pues busca una acción, la compra. Luego también está según el grado de intervención de las autoridades monetarias en el mercado. Están los mercados libres y los mercados regulados. Y bueno, quise ponerlo pues la imagen del mercado libre, la página, porque actúa un poquito así. No hay como una ley que lo regule. Y esto obedece a la oferta y demanda. O sea, no hay alguien que determine en específico el precio, sino que es la oferta y la demanda pura. Y luego están los mercados regulados, que sí existen autoridades que regulan el precio. Y bueno, están también según las bases de negociación, pueden ser primarios o secundarios, como los vemos en la imagen. Lamentablemente no se las puedo señalar, pero como lo vemos en la imagen, bueno, aquí, no sé si se ve un poquito, se trabaja con activos financieros de nueva creación. ¿Qué es esto? O sea, la acción sale y esta es la que se vende. Y en cambio el secundario es una acción que ya había salido, que va circulando entre diferentes intermediarios y puede llegar a mí o puede llegar a cualquier otra persona, pero ya fue creada en un principio. Luego tenemos
Según su estructura están los mercados no organizados, que pueden ser como extrabursátiles, es decir, que están fuera de la bolsa, y los mercados organizados. Y estos pues tienen un esquema bursátil, por ejemplo, Bolsa Mexicana de Valores o la Bolsa de Nueva York, como ya lo hemos visto antes. Bueno, la cantidad de información. Algo importante al momento de querer invertir tú es la cantidad de información que tienes. Entonces existe, bueno, forma de eficiencia débil, donde se da como información como al ras, ¿no? Y se da información sobre todo pasada, como para ver máximos históricos, pero no nos sirve mucho. Luego está la semifuerte de eficiencia, que se incluye información pasada y la pública que se puede ver, ¿no? Y luego está la información de eficiencia fuerte. ¿Cuál es esta? La que podemos ver las informaciones que solo ciertas personas están como autorizadas para verlas, pero nosotros también podemos verlas. Entonces quizás eso nos da como más confianza al momento de querer invertir, ¿no? Porque tenemos más información. Existen otros mercados que creo que hemos visto en materias, por ejemplo, finanzas o administración financiera. Están los mercados de materias primas y ahí también podemos ver cómo pues se puede hacer un intercambio con base en productos genéricos. Está el mercado de divisas, como ya lo habíamos mencionado arriba, que es la compra y venta de diferentes monedas, y el mercado de derivados financieros, que creo que sería el más difícil de comprender. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, las operaciones se llevan sí con instrumentos financieros, pero están como anclados a un producto. Este producto se llama subyacente y por lo general son cosas como el trigo, es decir, o sea, yo garantizo que el trigo va a estar en cierto precio y así puedo como hacer un intercambio y a veces es factible porque ya tienes como algo estimado. Bueno, luego existen diferentes riesgos en el mercado, que creo que también es algo que hemos visto, entonces lo voy a hacer como medio rápido. Está primero el riesgo de crédito, que es esto que tú no eres capaz de cumplir. ¿Y qué pasa? Luego la otra empresa pues puede caer en pérdidas, ¿no? Está luego el riesgo de liquidez, que es que ahorita yo no soy capaz de pagar lo que estoy debiendo, o sea, no soy capaz de tener los recursos para liquidar algo. Está el recurso también legal. ¿Qué pasa con este recurso? O sea, quizás las leyes yo no las entiendo bien, quizás por ahí las leí y dije, ah, bueno, sí puedo, pero hay algo más de fondo que no entendí o malinterpreté y también puede ocasionar pérdidas, puede ocasionar que se cierre una empresa, muchas cosas legales, como ya lo hemos visto, pues también entran en cuanto al riesgo, por ejemplo, de invertir, ¿no? Que la empresa en la que yo quiero invertir incumplió con leyes, por ejemplo, esto nos afecta a nosotros también porque las acciones pueden caer, el precio del que yo pensaba puede caer. Riesgo operacional, que es que la forma en la que nosotros estamos trabajando no está funcionando. Por ejemplo, ahorita, bueno, a mí se me ocurre, con esto de la cuarentena, pues hay muchas personas que no están trabajando, muchas industrias que pararon, entonces, pues estas interrupciones o estos fallos, por ejemplo, tienen menos gente, gente que no, por ahí tienen 2 personas en operación y no están capacitadas para hacer todo, pues pueden caer en un error o en un fallo. Incluso puede ser algo también tecnológico, como un bicho, un virus, que te robe la información y ya no tengas información de tus empresas, de tus clientes, de tu cartera, entonces también pues ese puede ser un riesgo. Y bueno, existen otros factores que afectan a la competitividad. La inflación, también pues estos son temas que a veces nos confunden. La inflación es el aumento de los precios de la mayoría de los bienes en un plazo prolongado. ¿Y qué pasa? O sea, nosotros, ¿por qué pasa? Porque hay mucho dinero en circulación. ¿Y qué pasa a nosotros? Que ya no podemos comprar lo mismo con el dinero que teníamos. Si teníamos 10 pesos antes, por ejemplo, y podíamos comprar un refresco y unas papas, ahorita pues no nos alcanza, ¿no? Entonces tenemos que asignar mejor los recursos. Luego está lo contrario, que es la deflación, que es la caída de los precios de muchos productos en un largo tiempo. Y esto se da porque pues reduce la demanda. Y también pues como reduce la demanda, las empresas se ven afectadas, tú trabajas para una empresa, entonces también pues te ves afectado. La devaluación, que es la pérdida del valor de la moneda. Este, y la revaluación, que es el crecimiento del valor de una moneda. Está la depreciación. Cuando tienes una divisa abundante,
y hay pues exceso de esta divisa. Pongamos el ejemplo de que hubiera mucho dólar, pues esto pasaría, ¿no? Y esto pasa cuando se aumenta la cantidad de dinero y bueno, existen ventajas y desventajas en esta parte. Puede dar posibilidades a la exportación, a que aumente la exportación y al turismo. Y es malo porque también, o sea, como el momento de obtener financiaciones en un país emergente como nosotros, o que se considera emergente como nosotros. Y luego está la apreciación, que es sube el precio en los países internacionales, la divisa, por ejemplo, el dólar. Y esto es porque su demanda es muy alta, o se cuenta sube el valor del dólar, ¿no? Porque es muy alta y hay muy poco. Y esto también pues, puede darse por la ley de oferta y la demanda. Disminuye el riesgo país, se abaratan los costos para los importadores mexicanos, que eso pues nos beneficia, pero disminuyen las exportaciones, que eso también nos perjudica porque exportamos productos, aunque sean productos primarios, los exportamos, entonces eso también nos perjudica un poco. Y bueno, ¿qué hacen los mercados ante las crisis? Cabe recalcar que las crisis tienen cosas en común, entonces a veces actúan de manera común, pero siempre existe la euforia y el pánico en estos mercados. Entonces a veces se llevan por esto, ¿no? Se dejan guiar por esto. Y en cuanto se escucha algo, ya la bolsa está arriba, abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el atentado de las Torres Gemelas, lo que se intentó hacer es reducir el interés, reducir los tipos de interés. ¿Y qué fue lo que se hizo? O sea, se buscó una política monetaria expansiva. ¿Y cuál era el propósito? Reducir las posibilidades de una recesión. Y bueno, otra fue la crisis hipotecaria, la de la burbuja que conocemos y bueno, que generó pues también muchos estragos. Esto también lo que hizo fue reducir los niveles de interés y el colapso de los mercados hace que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Europeo pongan más dinero y bajen los tipos de interés, como se los había mencionado. Y pues esto es lo que les dije, que toda crisis financiera tiene cosas en común. Ahora bien, la bolsa, como les dije, pues entra en alguno de los tipos de mercados y es una organización privada que da las facilidades a sus miembros para intercambiar, ¿no? Valores. La más viejita es la de Ámsterdam, que se funciona. Bueno, como decía, pues la más antigua es la que estaba pues en Ámsterdam y que se fundó en 1602 y creo que varios lo hemos visto en clases de estructuras, pues esta se crea porque hay países que los empiezan a bloquear. Entonces, pues Ámsterdam se ve pues en la necesidad de hacer varias cosas, crea un banco y la bolsa de valores, este, que se crea, pues como les dije, en 1602. ¿Y para qué se crea pues una bolsa de valores? O sea, ¿cuál es el objetivo de una bolsa de valores? Pues fortalecer el mercado de capitales, impulsar el desarrollo económico pues en todos los países y cada pues, país, bueno, no cada país, muchos países tienen su propia bolsa, como pues lo vemos con la bolsa mexicana de valores. ¿Y qué hace, no? Pues nos da liquidez en el mercado de capitales, financiarse en la capacitación de capital y puedes colocar capital para obtener una remuneración. Esto se hace, pues, por ejemplo, con las inversiones, ¿no? Buscas invertir en una acción a cambio de una ganancia. Siempre buscas una ganancia, no buscas una pérdida, entonces, pues, buscas una remuneración. ¿Y qué intereses busca? Satisfacer tres principales, los de las empresas, por ejemplo, buscando adquirir la acción de una empresa que no se está pudiendo mantener, por eso está sacando más acciones o está sacando acciones, entonces le apoya a las empresas que pueden mantenerse un poquito más, a que haya más gente sustentándolos, a los ahorradores que, por ejemplo, quieren invertir y sacar más dinero, y al Estado. Las principales bolsas de valores las voy a pasar rápido, como ya les dije, la de Nueva York, la de Nasdaq, la de Tokio, Londres, Hong Kong, son las que ya les mencioné, ¿no? Y bueno, existen diferentes índices para mejorar medir la competitividad. Como ya nos habían mencionado el equipo 1, que sí pudo estar en clase, pues está el INCO, que es el índice de competitividad internacional. Y pues cada 2 años da su índice, ¿no? No me voy a ir como mucho porque ya me estoy alargando el tiempo. Y luego pues también está el INEGI, que también lo explicaron nuestros compañeros, que el INEGI pues es un organismo, parte autónomo, que pues se dedica a la información estadística y geográfica. Y pues a difundir esta información y a tenerla siempre y a ser transparente, ¿no? Eh,
Luego pues tenemos las empresas que cotizan en el IPC, pues que hay varias, ¿no? Vemos Alsea, por ejemplo, Banjico, Bimbo, Cemex, entre otras, que también las voy a pasar rápido. Y bueno, existen diferentes formas de invertir en la bolsa de valores. Lo más común es con fondos e instrumentos bursátiles o a través de bancos. Y bueno, como ya hemos hablado de otras bolsas, pues la Bolsa de Valores en México, FTSE Russell, es una empresa de Londres que es la encargada de calcular y distribuir pues el índice FTSE Viva y que se compone de 57 emisoras y que no es fijo y siempre pues aumenta según va creciendo el mercado. Se compone por grandes empresas, medianas y pequeñas, como lo vemos las pymes, y su ponderación pues va en función del capital de la empresa. Y cada 6 meses se checan pues esto. Los meses que utilizan pues para checarlo principalmente son marzo y septiembre. Luego pues tenemos que el IPC, bueno, tiene 35 acciones más negociadas y más liquidadas y es rebalanceado 2 veces por año, como lo vemos que fueran pues cada 6 meses, ¿no? Luego también tenemos, aparte de las bolsas, tenemos lo que son las casas de bolsa, que estas son sociedades anónimas que buscan pues la intermediación de los valores, y se ponen en contacto son como un contacto también con intermediarios entre el oferente y el demandante de los valores para así pues negociar, ¿no? Y tenemos pues varias empresas, HSBC, que creo que es como lo que conocemos, Santander, Invex, entre otras. Y bueno, están también los instrumentos financieros derivados, que también creo que lo hemos visto en clases de finanzas. Pero bueno, algo que es muy común es confundir los forwards con los futuros. Y su diferencia es que los forwards actúan en operaciones over the counter, que es en mercados no organizados, por ejemplo, no en la bolsa. Y los dos, los forward y los futuros, es pues comprometerse a comprar y vender a un precio establecido en una fecha establecida. Y bueno, las opciones es pues comprar, pero no, o sea, vender y comprar a un precio, a una fecha concreta. Y bueno, pueden ser dos opciones, ya sea que tú decidas comprar o decidas vender. Existen, bueno, ciertas autoridades del sector financiero en México y ciertos organismos que apoyan, que este también vuelve a ser mi tema, entonces quizás lo puedan entender un poquito más según yo lo explique. Es el INDEVAL, el Instituto de Valores, que bueno, es una institución privada que sirve para el depósito de los valores en el mercado de valores de México y pues posee servicios de, o sea, es un organismo importante, entonces pues por eso puede ser custodio de administración y compensación de todos los valores que están en México. Y bueno, como ya lo hemos visto, pues existen calificadoras de riesgo y asesores independientes. Principalmente hay que explicar lo que es una calificadora, bueno, que son pues ciertos agentes, como lo hemos visto creo que en clases, Moody's, Fitch, que se dedican a dar una ponderación, a los mercados según su madurez, con ciertos pues rangos, ciertos índices, y pues intentan ser de la manera más objetiva, ¿no? En México, como lo vemos en negritas por aquí, pues existen 7, Fitch y Moody's, que creo que son las que más conocemos, principalmente por Estados Unidos, y bueno, otras, ¿no? Y luego existen los asesores independientes. Por ejemplo, tenemos el AMIF, que es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, que no tiene fines de lucro y está, pues, se busca autorregular las casas de bolsa y pues para que haya más intermediarios bursátiles. Y luego está pues la Academia Mexicana de Derecho, que es la que se encarga pues básicamente de lo legal, de hacer juicios y o sea, como de hacer juicios y de dar sus opiniones respecto a lo que está pasando con la regularización bursátil, que realmente pues muchas veces estamos un poquito atrás en esos aspectos, somos un país un poquito atrasado, sobre todo en las leyes financieras, que deberían de estarse modificando, pues por ejemplo, como lo hace Canadá cada 5 años, porque después se hacen obsoletas. Este, Mercados bursátiles y extrabursátiles, lo más sencillo de entender es que cotizan o no cotizan en la bolsa. Por eso lo voy a pasar un poquito rápido. Y bueno, en el mercado bursátil se negocian, por ejemplo, bonos y acciones y fondos de inversión. Y en el extrabursátil, pues es entre dos partes. Como les dije, no funciona con la bolsa. Luego, pues como ya les habíamos explicado un poquito arriba con los forward y los futuros, existe lo que es el mercado OTC, over the counter.
primeramente, pues dar un ejemplo, ¿no? Las cosas se hacen a la medida, estas empresas, bueno, se hacen negociaciones con empresas para que las cosas se hagan un poquito a la medida en su mercado. Y bueno, nuestra compañera nos pone aquí un ejemplo de los trajes, ¿no? Yo voy a que me hagan un traje a mi medida, con lo que yo quiero, con los colores que yo quiero, con los cortes que yo quiero, ¿no? Entonces, este mercado over the counter lo que hace, pues, es actuar a la medida, adaptarse, ponerle las normas, las reglas que las empresas estén dispuestas, ¿no? Y es un mercado financiero extra bursátil, es decir, que no cotiza o que no funciona en la bolsa. Y, por ejemplo, el IPC, Índice de Precios al Consumidor, es un índice bursátil que es de la bolsa. Para pues, entenderlo, bursátil, bolsa, extra bursátil no es de la bolsa, y que muestra pues, el crecimiento de las empresas en el país y en el mercado. Y cómo se puede aprovechar también la depreciación de la moneda, que eso también es mi tema y también les voy a explicar. Pues también estos son temas que deberíamos de estar pues analizando ahorita debido a pues a la contingencia y a que hay ciertos problemas y que va a venir una crisis. Entonces, bueno, algo principal es impulsar el sector exportador. ¿Y qué es esto, no? Hacer las exportaciones más competitivas frente al dólar y ganar más. Pues con el dólar, ¿no? Digo, aquí creo que explico claramente lo que es, pero es básicamente favorecerlas con un tipo de cambio alto. Por ejemplo, nosotros las vendemos y como nos los dan con un tipo de cambio más alto, muy posiblemente tengamos más ganancias. Eh, la dificultad de México es que vende productos primarios, entonces por ahí, por ejemplo, con el petróleo, vendemos petróleo, sí, ganamos más con dólar, pero luego pedimos gasolina y esa gasolina pues también viene en dólar, entonces quizás no nos beneficie tanto, pero hay que impulsar las exportaciones en todos los sectores, no solo en el sector primario o en el sector del petróleo. Y otra cosa que creo que también se está mencionando mucho en redes sociales es fomentar el consumo local, evitar consumir, por ejemplo, de empresas muy grandes, que esas se pueden mantener, por ejemplo, Walmart. Y bueno, pues esas serían como las dos principales, ¿no? Ayudar pues a la gente que está cerca de nosotros. Sobre todo creo que esto es ya todo. Si alguien tiene alguna duda, no duden en contactarme por el grupo, por la maestra, por Jos. Espero que se haya entendido. Sé que estuvo un poco largo, la presentación está larga. Intenté resumirlo lo más posible, pero si tienen alguna duda, pues estoy a sus órdenes y mi equipo también y espero se haya entendido y bueno, pues gracias.